Muy bien. Seguimos. Pasamos a la parte de respiratorio. Muy bien. Entonces acá, doctores, el diagnóstico es 3 cosas. Antecedente y radiología. Porque en la clínica todos te van a decir igual, ¿no? Niño con distrés, con polipnia, tiraje, aleteo nasal. ¿Cómo evaluamos la función respiratoria, el distrés respiratorio? Test de Silberman-Anderson. Test de Silberman-Anderson. ¿Qué evalúa este test? Aleteo nasal, quejido expiratorio, tiraje intercostal, retracción sifoidea y disociación tóraco-abdominal. Este test de Silberman-Anderson es lo contrario al Apgar, ¿no? Si yo te digo Apgar 9, ¿es bueno o malo? Bueno, pero si yo te digo Silberman 9, malo, porque hay más distrés, ¿no es cierto? Entonces es al revés, no te olvides. En Apgar puntaje más alto es mejor, pero en Silberman puntaje más alto es peor, ¿correcto? Mide el distrés respiratorio. Entonces les decía es que tienen que analizar los antecedentes y la radiología. Entonces si te dice un niño con distrés respiratorio, ya sea porque te dice tal vez con tiraje, aleteo nasal, etc., analiza el antecedente, ¿ya? Y analiza la radiografía, si es que te dan el dato en la radiografía, ¿no? Muy bien. Si te dice el doctor que es prematuro, si es prematuro tienes 2 diagnósticos, ¿correcto? El más frecuente, el llamado distrés respiratorio tipo 1, o también llamado enfermedad de membrana hialina, y la displasia broncopulmonar. Si es a término, doctores, si es a término, tienes 2 diagnósticos: taquimia transitoria del recién nacido y persistencia de la circulación fetal. Persistencia de la circulación fetal. Y si es post-término, ¿correcto? Tienes el diagnóstico de síndrome de aspiración meconiana. Muy bien. Y cualquiera de estos, pero con antecedente o factores de infección, como por ejemplo coreamnionitis, RPM prolongado, fiebre en la madre en el tercer trimestre, factores de infección que predispongan a infección en el neonato o por el canal de parto, no te olvides de la neumonía congénita que ocurre en las primeras 24-48 horas. Neumonía congénita. Muy bien. Entonces, por edad gestacional yo sospecho esto. Pero hay datos más que te van a orientar, ¿no? Por ejemplo, en la enfermedad de membrana hialina, aparte de ser prematuro, te pueden decir también hijo de madre diabética, porque recuerda que la insulina retrasa la maduración fetal, la maduración del pulmón fetal. Entonces, hijo de madre diabética, hay una mnemotecnia para que se acuerden los factores de riesgo. A la cabeza, prematuro. Luego el A, B, C, D. A de asfixia perinatal. B, bueno, varón. Claro, es como que no. Varón, para que se acuerden. Sexo masculino, más riesgo para membrana hialina. Coreamnionitis. La infección acelera, ¿correcto? Coreamnionitis. D, asfixia, varón, coreamnionitis. ¿Qué más? D de diabetes. Muy bien, doctor, gracias. Diabetes, hijo de madre diabética. Y E de embarazo gemelar o embarazo múltiple. ¿Correcto? Entonces, a la cabeza prematuridad, pero esos son. Y estos factores, doctores, se repiten ¿para quién? Para taquimia transitoria también. Porque la taquimia transitoria, ¿cómo se le llama? Síndrome de distrés respiratorio tipo 2. El tipo 1 es membrana hialina. Tipo 2 se dice, ¿no?, en teoría, que la taquimia transitoria es una forma leve de enfermedad de membrana hialina. Muy bien. ¿Y qué más?
Entonces, eso es para membrana hialina. La displasia broncopulmonar, lo que te van a decir obligatoriamente, por definición de esta patología, es que este prematuro ha necesitado, ¿qué cosa? Oxígeno por un mes o 28 días. El prematuro que ha necesitado oxígeno suplementario por un mes, allá, displasia broncopulmonar. Muy bien. Para taquimia transitoria, doctores, otro antecedente importante es el parto rápido, ¿no? Parto precipitado o cesárea. Porque recuerden que acá hay acúmulo de líquido en el pulmón del neonato, que no se ha reabsorbido. El neonato reabsorbe líquido, pero ¿por qué no lo ha reabsorbido? Porque ha nacido rápido. Parto precipitado o cesárea, sin dilatación. Ahí sospechar taquimia, ¿ya? Persistencia de circulación fetal, cuando tenía un niño a término, pero que ha nacido con hipoglicemia y tiene distrés. Hipoglicemia con distrés respiratorio, persistencia en circulación fetal, ¿ya? Síndrome de aspiración meconial, correcto, postérmino, miren, es el único postérmino, ¿no? Postérmino con distrés, ya está. Y si es factores de infección, neumonía. Patrón radiológico, enfermedad membrana hialina, ¿qué patrón radiológico nos da? Se le llama patrón en vidrio esmerilado, porque es un patrón retículo granular. Patrón retículo granular con broncoama aéreo periférico o patrón en vidrio esmerilado, ya está, membrana hialina. ¿No? Membrana hialina. También le llaman de pulmón blanco. Cuando es severo, miren, ¿ves el marco cardíaco? Casi ya no se ve, ¿no? Le llaman pulmón blanco también, ¿no? Muy bien, miren, displasia broncopulmonar alérgica. Miren ese patrón medio granular, pero un poquito mayor, nodular. Le llaman pulmón o radiografía en pulmón de esponja. Radiografía en pulmón en esponja, displasia broncopulmonar alérgica. ¿Correcto? Para la taquimia transitoria del recién nacido, cisuritis, es el llamado pulmón húmedo. Las cisuras están llenas de líquido. Cisuritis, pulmón húmedo, taquimia transitoria del recién nacido. Y para el síndrome de aspiración meconial, patrón con infiltrados algodonosos, ¿no? Algodonosos, difusos. Muy bien. Entonces ahí están los patrones radiológicos que nos pueden ayudar para el diagnóstico. Muy bien, respondemos entonces rápido las preguntas. Dice, en el prematuro que al nacer presenta distrés, la causa más frecuente, no lo pensamos mucho, es el distrés tipo 1, también llamada enfermedad de membrana hialina, clave C. La enfermedad de membrana hialina afecta al recién nacido prematuro como principal factor de riesgo, porque recuerden la siguiente pregunta, miren, la enfermedad de membrana hialina se debe a la falta de ¿qué? Surfactante pulmonar. ¿Quién produce el surfactante pulmonar? El neumocito tipo 2. Entonces, la fisiopatología de la enfermedad de membrana hialina se debe a que el neumocito tipo 2 es inmaduro, ¿ya? ¿Dónde se produce? ¿En qué edad gestacional empieza a producirse el surfactante? A las 24 semanas. Y donde culmina su formación completa aceptable es a las 34 semanas. O sea, entre las 24 y 34 semanas, el neumocito tipo 2 está madurando. Entre las 24 y 34 semanas. Por eso, doctores, si yo tengo un parto pretérmino, entonces, ¿qué hago? Allá, si tengo una amenaza de parto prematuro o parto pretérmino, el tratamiento, si está entre las 24 y 34 semanas, ¿cuál es? Tocólisis, ¿para qué? Para madurar el pulmón. ¿Y qué le doy? Corticoides. ¿Qué corticoide es el mejor? ¿Dexa o beta? Betametasona. Betametasona, 12 miligramos, dos dosis, ¿no? Separadas 24 horas. 12 miligramos cada 24. Dexametasona como alternativa, 6 miligramos cada 12, 4 dosis, ¿correcto?
¿Por qué la betametasona es mejor que la dexametasona? Porque la dexametasona se asocia ¿a qué? A la leucomalacia periventricular quística. En cambio la betametasona no. La leucomalacia es una necrosis de la sustancia blanca que está alrededor de los ventrículos. Es típica de prematuros, ¿ya? Y se ha visto que con el uso de dexametasona aumenta el riesgo de hacer leucomalacia. En cambio con betametasona no. ¿Pero qué utilizamos acá? Dexametasona, ¿no? Le ponen siempre, ¿no? Dexametasona. Bueno. Pero medicina basada en evidencia dice eso, ¿ya? Muy bien. La siguiente, recién nacido de 32 semanas de edad gestacional, nació con líquido amniótico claro, muy bien, pero es prematuro, ¿no? 32 semanas, justamente está en el mayor riesgo, ¿no? 24 y 34 semanas. Nació con líquido claro, no fétido, importante, Apgar 9.9, o sea, nacido vigoroso, normal, presenta dificultad respiratoria progresiva, con quejido, etc. ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces, distrés en prematuro, membrana hialina. No lo pensamos mucho, ¿correcto? Muy bien. La siguiente, recién nacido de 39 semanas, allá, es a término. Cesárea, ¿qué presenta? Distrés. Ruidos cardíacos normales, no te dan más datos. ¿En qué piensas? Las cardiopatías congénitas, generalmente las más frecuentes, que son las acianóticas, ahí está el C y B, ¿no es cierto? Generalmente lo voy a diagnosticar por el soplo, ¿no? Soplo pansistólico, C y B, comunicación interventricular. Entonces, no nos dicen nada de eso. Membrana hialina, ya hemos dicho, prematuridad y todos los factores, ¿no? Está la mnemotecnia, no. Aspiración meconial es en post-término, más de 42 semanas. Neumonía neonatal, no hay ni un factor de infección. ¿Qué nos queda? Taquipnia transitoria del recién nacido o distrés tipo 2. ¿Por qué? Porque es a término y el factor de riesgo, ¿cuál es? Parto rápido, parto precipitado o cesárea. No se olviden que parto precipitado es, ¿no? 5 centímetros en una hora, más de 5 centímetros en una hora, en una nulípara y en una multípara 10 centímetros en una hora. Parto precipitado, parto rápido. Muy bien, la clave es la E. Recién nacido de 38 semanas, ¿correcto? Bueno, cesárea, doctor, se separa atrás. Peso al nacer 2,5 kilos. O sea, probablemente ha tenido un RCI, ¿no? Porque es a término y sale con peso un poquito bajo, ¿no? Límite inferior. Líquido amniótico normal, Apgar 8.9 en la primera hora de vida, presenta distrés, ahí está, distrés respiratorio, nos da un montón de datos, y miren abajo, ahí está el datito, radiografía de tórax, cisuritis, hiperinsuflación, ¿quién tiene eso? Taquipnia transitoria del recién nacido. Si te dicen radiografía con patrón en vidrio esmerilado, membrana hialina. Pulmón en esponja, displasia broncopulmonar. Entonces el datito ya te tumba todo lo demás, ¿no? Y miren, es cesárea, más factor de riesgo. Ya está. La siguiente, recién nacido de 12 horas de madre primípara de 18 años de edad, que a las 32 semanas presentó ITU que desencadenó el parto. Factor de infección, miren, infección de tracto urinario, corioamnionitis o fiebre de tercer trimestre es factor de infección, doctores, ¿ya? Se separa todo. Peso al nacer 1400, bajo peso, más factor para infección, más factor de riesgo. Test de Silverman 8, ¿no? Distrés. Hemograma normal. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Qué piensan, doctores? Si es 32 semanas y ha nacido con distrés, ¿qué pensaría? Membrana hialina, ¿no? Es prematuro, con distrés, membrana hialina. Pero por ahí nos damos cuenta que nos han dado factores de infección. ITU, bajo peso,
¿correcto? ¿Y eso es factor de riesgo para qué? Para neumonía connatal o neumonía congénita. ¿Cuál de los dos marcamos? ¿Por qué nos dan el hemograma? Tienen que ver también la intención de la pregunta, doctores. El hemograma me está discriminando, ¿no? Si bien es cierto que no es, pues, en la práctica algo absoluto, pero en la teoría, doctores, tienen que sí aceptarlo, ¿no? Entonces, miren, neumonía congénita forma parte, como vamos a ver, como la meningoencefalitis en el neonato, forman parte de un cuadro, que es la sepsis neonatal. Y en la sepsis neonatal, un test o un examen auxiliar de gran valor diagnóstico es el hemograma. Porque el hemograma nos va a dar datos. En el hemograma, ¿qué datos nos hablan de infección? De sepsis, neumonía, MEC. El conteo de neutrófilos. Neutropenia, que un recién nacido es patológica cuando es menos de 1750. El conteo total de glóbulos blancos, o sea, de leucocitos. Leucopenia, menos de 5.000 o más de 25.000. Eso es patológico en un recién nacido y nos debe hacer sospechar de sepsis, de infección. Mejor que estos dos, ¿cuál es? Un índice. El índice que habla arriba los inmaduros y abajo los neutrófilos totales. O sea, ¿cuáles son los neutrófilos inmaduros? ¿Los abastonados o los segmentados? Abastonados, ¿no? Neutrófilos abastonados arriba y lo divido sobre neutrófilos totales. Si eso sale más de 0.2, eso es dato de infección. ¿Ya? Es un índice que se utiliza. Y un cuarto dato más, plaquetas. ¿Cuánto deben salir las plaquetas? Menos de 100.000. Trombocitopenia es signo de infección en el hemograma. Doctores, si te dicen hemograma normal, recuerda que el hemograma tiene alta sensibilidad y alto valor predictivo negativo. Entonces, que me digan un hemograma normal, si bien es cierto, no me descarta, pero me aleja la posibilidad. Entonces, yo estoy entre membrana hialina y neumonía sepsis, pero te dicen hemograma normal. Entonces, ¿por quién me acerco? Por membrana hialina. Ese es el factor discriminado. Por eso marcamos como clave correcta la clave D. Seguimos. En el examen físico neonatal han preguntado esto, ahí es necesario diferenciarlo, el caput de cefalematoma, ¿no? El caput, como dice ahí, es un edema del tejido celular subcutáneo. En cambio, el cefalematoma es una hemorragia superióstica, debajo del periósteo, ¿no? Que es la membrana de la calota. Miren, las diferencias ahí están claras. El inicio en el caput es en el parto, no respeta cisuras, resuelve en días pronto. La piel suprayacente es equimótica porque ha habido como un parto traumático, ¿no? Algo difícil. El estado general es bueno porque es algo que se va a reabsorber en días. En cambio, el cefalematoma, el inicio es más tardío. Si respeta cisuras, la zona que más se afecta es la zona parietal, luego la temporal. Demora un poquito más en resolverse. La piel suprayacente es normal. ¿Por qué? Porque la hemorragia está abajo, pues, ¿no? Por encima de la calota. Y duele, ¿no? Incluso el cefalematoma, ¿qué puede producir en el neonato? Ictericia. Porque como es un coágulo, es sangre acumulada, se puede reabsorber y eso, al hacer hemólisis, puede producir en el neonato ictericia, ¿no? ¿Cuál de estos dos produce ictericia? El cefalohematoma. Muy bien, entonces el cefalohematoma se diferencia del caput, ¿por qué? Por la clave D, ¿no? Limitación muy clara a un solo hueso, dado. Claro, respeta cisuras. ¿No ves que está debajo del periósteo? Va a respetar cisuras, ¿no? Recién nacido de 1 hora de vida que al examen presenta tumefacción blanda. Miren cómo está el cuero cabelludo, la piel suprayacente. ¿Cómo está? Equimótica. Y sobrepasa las suturas. ¿Qué es eso? Caput sucedáneo. El caput sucedáneo sobrepasa las suturas, en cambio el cefalohematoma está limitado a las cisuras. Muy bien.